Por una parte, a los pies del rey, comenzamos así, en un salón de una casa, 3 familias, y hoy somos un pueblo que se congrega fielmente cada semana, más de 2.000 personas, 14 congregaciones, Radio y Televisión Vida, una fundación, obra misionera, y comenzó en una forma humilde. Entonces, por la experiencia, pero también por la impresión del Espíritu, ¿no? De lo que nace aquí en Houston, y que nosotros estamos siendo parte de este comienzo, de este nacimiento. En unos años miraremos a este día y diremos, wow, ¿te acuerdas en el salón de la casa de Rafael y de Raquel? Qué poquitos éramos y cómo hemos crecido y todo lo que el Señor ha hecho. Y yo fui parte de ese comienzo, ¿no? Y por eso estoy grabando también, para que no se pierda nada de lo que puede significar estas palabras de Génesis o fundacionales, como decía el miércoles pasado. Hoy me propongo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, me propongo hablaros en 2 partes. La primera parte, como lo prometido es deuda, hablar un poco más acerca de nuestra historia e identidad. Y la segunda parte, hay una pregunta que me vais a tener vosotros que responder a mí, que es ¿por qué a los pies del rey en Houston? ¿Por qué APR Houston? ¿Qué sentido tiene que se abra una nueva iglesia aquí en esta área metropolitana, en esta gran ciudad de Houston? Así que pensad vuestra respuesta, porque os voy a pedir que la verbalicéis o la podáis escribir. Pero para partir de nuestra historia e identidad, he seleccionado este texto de Lucas, capítulo 1, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los 4 primeros versos. Le dice Lucas a Teófilo, su hijo, su discípulo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas fue un magnífico historiador. Hizo un trabajo diligente de recopilar lo concerniente a Jesús, a sus discípulos, lo que otros habían ya puesto en orden en los 3 evangelios. Dice en el verso 2, lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, lo han escrito, pero también me ha parecido a mí bien hacerlo. Y luego continúa con su segundo tratado, que es los Hechos de los Apóstoles. Y gloria a Dios por el trabajo que tomó, inspirado indudablemente Lucas, de ponernos en orden, de dejarnos por escrito el Evangelio de Jesucristo y los hechos que siguieron a su muerte y resurrección. Y también a mí, en esta noche, me ha parecido bien el poneros un poco en orden nuestra historia y nuestra identidad. Y para hacerlo y esto va a traer a colación lo que son las verdades ciertísimas que manejamos como ministerio, que el Señor nos ha llamado así, a los pies del Rey. Entonces, para hacerlo, voy a echar mano de nuestra imagen corporativa, que, como sabéis, nuestra imagen corporativa son 5 montes. Entonces, estos 5 montes que vendrían a ser la imagen corporativa de a los pies del Rey, cada uno de ellos va a hablarnos de una verdad que es esencia. Y a través de estos 5 montes quiero también hacer un pequeño recorrido histórico por lo que han sido estos 30 años. Como digo, quiero
en la primera parte hablar de nuestra historia e identidad, porque ahora vosotros sois parte de esta historia. Y en la segunda parte, contestar esta pregunta: ¿por qué APR en Houston? A este primer monte lo he llamado así. La palabra clave es altar. La centralidad del altar. Corría el año 1994 cuando yo me convierto y vengo a formar parte de una congregación que era una congregación de corte tradicional, evangélica, protestante, con una sana doctrina parecida a la bautista, las iglesias de Cristo, pero donde pues la libertad en el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la continuidad de los dones espirituales estaba limitada, la fe en que el Señor siguiera haciendo milagros, pues de alguna manera no tenía lugar. Pero en el grupo, en un núcleo que estábamos en torno al pastor Fernando, aparece un anhelo en todos nosotros de tener una renovación en la alabanza y en la adoración. Cantábamos himnos, luego dimos un paso más allá, a los coritos, y comenzamos a hacer cosas que estaban, fíjate, muy mal vistas, como algo tan sencillo como levantar las manos. Que levantar las manos era como ser muy radical, ¿no? Muy rebelde. El simple hecho de levantar las manos o decir un aleluya, expresarnos, era sacar un poco los pies del tiesto, ¿no? Sacarte, estar un poco fuera de lugar. Pero comenzamos a tener un hambre de la presencia de Dios y un deseo de adorarle, como dice en Juan capítulo 4, Juan, el Evangelio de Juan, con este monte, es Juan 4, 23, 24. Y ahí dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces aquí dice que Dios está buscando adoradores. Está buscándolos que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice que es necesario que tales adoradores así le adoren. Y sabemos que va mucho más allá de cantar, de lo que hacemos en un culto, que la adoración es en definitiva obediencia, una vida entregada. Adoración es santidad también, es decirle no al pecado. Adoración es cada día vivir conscientes de la presencia de Dios, reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Adoración no es algo que hacemos los domingos, es un estilo de vida. Pero indudablemente cuando nos juntamos como pueblo, los domingos o en cualquier otra reunión, somos una casa de adoración, somos una casa de oración. Y en aquel contexto en el que nosotros estábamos, digamos, religioso, como muchas iglesias, estaba todo fríamente calculado. La reunión debía durar tantos coritos, la palabra debía durar tanto, cada uno para casa. Y nosotros comenzamos a romper estructuras, a tener un despertar a la presencia de Dios, a la alabanza, a la adoración. Y hasta el día de hoy es central para nosotros el altar. Lo primero cuando el Señor está haciendo algo es que restaura el altar. Cuando Dios quiere restaurar una vida, lo primero que restaura es el altar, es decir, la relación personal con Dios. Cuando Dios está restaurando un pueblo, como pasó con Israel, le hace la ciudad de Jerusalén, lo primero que restauraron fue el altar. Quizá hubiese sido más lógico restaurar primero la muralla para estar seguros, pero fue lo último. Restaurar el templo, digamos, para tener un edificio que nos represente y donde adorar. Pero no, ellos primero, antes que nada, restauran el altar. Toda restauración comienza por restaurar, ¿qué? Nuestra relación con Dios, nuestra entrega a Dios.
Y en nuestras iglesias APR es muy importante, y digo, como el Salmo 84 que Rafa ha comenzado leyendo, los altares, tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Dios mío, Rey mío, porque está el altar personal, está el altar familiar, está el altar de iglesia congregacional, hay otros altares de ciudad, porque Dios tiene un pueblo en Houston, hay altares en los medios de comunicación. Por ejemplo, nuestros jóvenes, nosotros en las reuniones de jóvenes les animamos a levantar un altar al Señor. Que no sea solamente una reunión divertida, donde los jóvenes se encuentran, se relacionan, pasan bien, todo eso tiene su lugar. Pero les enseñamos a levantar un altar, porque Dios nos ha enseñado que donde están los altares, eclosionan los polluelos. Es decir, aún la golondrina ha hallado nido, el ave ha hallado nido y la golondrina un lugar donde poner sus polluelos, tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Cuando hay altar, allí está la presencia de Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y allí nacen de nuevo personas, allí el Espíritu Santo toca, allí en un momento dado estos niños que hoy han estado distraídos y todo eso, pero el día menos pensado despiertan a lo de Dios. Es un lugar bendecible donde ellos mismos de repente nacen. Se les revela la presencia de Dios, como me pasó a mí. Yo, la primera vez que voy a la iglesia, para mí fue un poco aburrido, bancos de madera, 4 viejos cantando, muy pocos jóvenes, Fernando predicando apasionadamente, pero yo me dormí, francamente, ¿qué queréis que os diga? Pero, oye, en ese mismo lugar, en otra reunión, tuve una revelación que me ha acompañado hasta este día de la cruz del Calvario, de la sangre de Jesús siendo derramada para el perdón de mis pecados en el tiempo de alabanza y adoración. Y más adelante, allí me hizo el Señor llamado a servirle. En ese lugar, en el año 95, un poquito antes de que saliéramos, me hizo el llamado y en ese caso se me reveló el trono de Dios, en momentos donde el Espíritu Santo le dimos un poquito de libertad. Y hoy le decimos al Señor, Señor, ten tú siempre la libertad. De hecho, hay momentos en los que el Señor no nos permite ni predicar y toda la reunión se vuelve una reunión de oración, de adoración. Que el Espíritu Santo sea el Rey, el Señor de cada culto que nosotros hagamos, aunque hacemos una adoración balanceada, porque le hablamos a Él cuando oramos, le alabamos a Él, pero Él también nos habla a nosotros por su palabra, como ahora nos está hablando. Y en los cultos hay momentos de ofrendar y hay momentos de orar unos por otros y hay momentos de saludarnos y es una edificación balanceada. Pero el Espíritu Santo sí que hace más corta, más larga la alabanza, más corta la predicación, más larga, que la reunión no sea 1 hora y media, sino sea de 3. Cuando de verdad está Dios reinando es un anticipo del cielo. Cuando de verdad está la presencia de Dios no nos queremos ir. Cuando tú eres sensible, porque puedes estar tú encendido en fuego, adorando al Señor, que estás tocando el trono con las manos y el de al lado está frío como un cubito, porque está pensando en que si el Real Madrid, que si el, el NASCAR, que hoy que vamos a hacer arroz con gandules, que vamos a hacer, yo qué sé, plátano maduro, nos vamos a ir a unos tacos de aquí de Houston. Estás fuera, hermano. Conéctate con Dios, entrégale tu vida en el altar y vas a ver que la reunión adquiere otra dimensión, adquiere una dimensión donde el Señor comienza a llenarte, a hablarte e incluso a hacerte llamados, como estoy contando que mucho de lo que soy hoy es por lo que pasó en esos altares, en un lugar donde quizá hoy en día no aguantaría yo ni 2 semanas reuniéndome allí porque hay tan poco espacio para el obrar de Dios. Y queremos decirle aquí en APR Houston que siempre el altar tenga un lugar central, sea prioridad. Seamos un pueblo entregado, apasionado por adorarle. Tales adoradores está buscando que le adoren. Es necesario que le adoren. Amén. Bueno, paso al siguiente monte, la llenura del Espíritu Santo. Y de este hemos hablado en los 2 miércoles de los 12 de Éfeso, de cómo el apóstol Pablo tan sabiamente los llevó recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, les llevó a la llenura
del Espíritu Santo. Textos que podrían ser claves, Efesios capítulo 5 y verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Nosotros, lo primero es que fue una renovación y revolución en la alabanza y la adoración, y eso nos condujo a una apertura a lo de Dios, a un hambre de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo no pierde ocasión cuando hay un pueblo hambriento y sediento, que siempre seamos un pueblo hambriento y sediento de más de Dios. Amén. Que nunca digamos, bueno, yo creo que hasta aquí está bien. Con el agua hasta los tobillos va bien, me pego un remojón. Con el agua hasta la rodilla, yo creo que el agua hasta la rodilla ya se siente fresquito. O con el agua hasta la cintura, mira, por aquí todavía controlo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que sucede cuando van más profundo es que dice en la visión de Ezequiel que ya era un río que no se podía cruzar a nado. Es decir, que el río, ya en el río él se podía sumergir, ya el río tenía una corriente y le llevaba. Y uno de los problemas a la hora de profundizar en las cosas del Espíritu es que el hombre va perdiendo control. En la medida en la que profundiza, ya te cuesta más tener tú el control. Pero hay un momento cuando te entregas por completo al Espíritu Santo y buscas sumergirte y la llenura del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene el control. Y eso es lo que buscamos nosotros, no quedarnos solamente en las orillas, sino ir más allá. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues un remanente, un grupo en 1995, fuimos llenos del Espíritu Santo. Fernando, mi pastor, además, con una manifestación de unas risas que traían liberación, una risa santa que traían una liberación, que fue una ola que pasó por varias iglesias del mundo y de España. Entonces le dijeron a Fernando, a nuestro pastor, esto no tiene cabida aquí, en esta denominación, de manera que tienes que negarlo, tienes que decir que esto ha sido emocional, ha sido, que se te ha ido un poquito la teología y la cordura que te hemos enseñado. Y Fernando dijo, no, esto ha sido el Espíritu Santo, yo no lo voy a negar, y yo quiero más del Espíritu Santo. Entonces lo echaron, amablemente le invitaron a tomar su propio camino, a salir del sistema denominacional, y con él, como les he dicho antes, salimos 3 familias en el año 1995 que también habíamos sido bautizados en el Espíritu Santo, que queríamos más, y comenzamos así en el salón, pero comenzamos diciendo, no queremos ser una iglesia religiosa, gobernada por el hombre, denominacional. Queremos ser una iglesia que viva la palabra. Queremos ser una iglesia gobernada por el Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia donde el Señor tiene libertad, que no solo tiene el nombre de cristiana, sino que vive la vida en Cristo, la vida plena, la vida abundante. En este sentido, nuestro pastor era muy enfático, muy radical. Si hay algo que yo aprendí de Fernando, muchas cosas, muchísimas, pero si algo que a todos nos desafiaba es su inconformismo. Es su inconformismo. Él quería ganar almas. Él quería más del Espíritu y del poder. Él quería ver señales, prodigios y milagros. Él quería ver a los niños encendidos en fuego, hablando en lengua. Él no se conformaba. De hecho, yo recuerdo en un campamento de jóvenes, en nuestros comienzos, que Vanessa y yo éramos fijados, pues, líderes, pastores de jóvenes, y entonces le pedimos a él que orara por todos nosotros, a Fernando que orara por todos nosotros, para que su inconformismo nos lo impartiera. Que no nos impartiera llenura, sino vacío. ¿Entendéis lo que digo? Que nos impartiera esa hambre que él tenía. Y por cierto que fue el comienzo de lo que luego ha sido nuestro mover de jóvenes que le llamamos activados. Vanessa y yo habíamos pues trabajado con los jóvenes con todo el cariño, con toda la fuerza, en el sentido de actividad, de creatividad, y habíamos hecho de todo, ¿no? Y veíamos una apatía, una cierta apatía en ellos. Así que eso nos provocó una desesperación como pastores a decir, Señor, tú tienes que hacer algo aquí. Tú tienes que romper,
tú tienes que conquistar el corazón de estos jóvenes, nosotros no podemos. Y nos llevó al ayuno y a la oración, nos llevó también al clamor con lágrimas, Señor, por este grupo de jóvenes. Y yo les predicaba por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, pero veía que revivían en un partido de fútbol y estaban fríos en la reunión, en la cantina que hacíamos después de la reunión, ahí estaban fogosos, quizás para el joven con la jovencita o lo que sea, pero en nuestras actividades un poco pasota. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Y eso hizo que Vanessa y yo clamáramos muchísimo, dobláramos rodillas. Señor, necesitamos algo que nosotros no podemos hacer, que es sobrenatural. Y hicimos un campamento de jóvenes muy humilde, pero esa noche, que normalmente las primeras noches, cuando tú llegas a un retiro, normalmente la primera noche es calentar motores, la gente todavía está cansada, distraída, pero la primera noche, con el primer acorde de guitarra, cayó la presencia de Dios. 8 años Rebeca, 6 años Enoch, 3 años Rubén, pero un montón de jóvenes allí. Lo que quiero decir es que con el primer acorde, no solo nosotros estábamos tocados por algo que no sabíamos explicar, sino que yo me vuelvo y veo a mi hijo llorando de rodillas, a los niños, hasta Rubencito, que era con 3 años no era chupeta, pero casi, porque fue muy chupetero. Chupeta se llama el bobo aquí, ¿no? Entonces, es que cayó la gloria, la presencia de Dios, creo que en respuesta a esa desesperación, a esa búsqueda. Y ahí nació nuestro mover de jóvenes que llamamos activado, que para mí es una gran lección. Para mí es una gran lección cuando tocamos techo, sabemos que algo se tiene que romper, sabemos que algo tiene que pasar. No es solo hacer, no es solamente estrategia, es clamar a Dios, es una desesperación. Y Fernando oró por nosotros para impartirnos ese inconformismo. Total, que cuando nos sacan de la denominación, comenzamos por esa llenura del Espíritu Santo, buscando esa llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, Él pudiese gobernarnos. Y ahí paso al siguiente monte, vivir el reino. Textos para este monte: Lucas 11:2, Lucas 12:31. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lucas 11:2. ¿Qué nos enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Entonces, comenzamos que no queríamos ser una iglesia más. Enseguida Dios nos conectó con el pastor Juan Radamés Fernández y con otros pastores que nos llevaron a entender que el reino de Dios no es religión, que el reino de Dios es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Y que el reino de Dios es fácil y bonito predicarlo, hablar de él, porque todo el Evangelio habla del reino de Dios. En el Antiguo Testamento es muy importante el reino de Dios, en el Nuevo Testamento, pero el gran desafío es vivir el reino de Dios, vivir el reino de Dios. Porque cuando tú quieres vivir el reino de Dios, cuando esta oración es tuya de verdad, las prioridades, por ejemplo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas se añadirán. Ahora mi prioridad se convierte en que Jesús reine, en que Él me gobierne, en hacer su voluntad. Y como iglesia, entonces Fernando tenía un lema y decía: Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros no somos la cabeza, Él es la cabeza. Él delante y nosotros detrás. Él tiene que ser el que nos capitanea, el que nos dirige en todas las cosas. Vivir el reino de Dios. Si te das cuenta, el reino de Dios es una ciudadanía, es una forma de vida que afecta todas las áreas de nuestra vida. El reino de Dios tiene su propia cultura, sus propios principios, que en muchos sentidos es una contracultura. En el reino de Dios, el grande es el que sirve. Y eso es una de las cosas que a nosotros también el Señor nos impartió. Muy relacionado con esto del reino de Dios es el servicio, ¿verdad? El señorío de Cristo. En el reino de Dios el grande no es el servido, es el que sirve. Servir es un honor, es un privilegio.
En el reino de Dios es más bienaventurado dar que recibir. En el reino de Dios nadie busca lo suyo. Mirad cómo es en el cielo. Los ángeles buscan lo de Dios, el Padre busca lo del Hijo, el Hijo busca lo del Padre, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. En el reino de Dios nadie busca lo suyo. El reino de Dios rompe el egoísmo. Es una contracultura. Vivir el reino de Dios de verdad, eso transforma una familia y también transforma una iglesia. Porque nosotros sabíamos cómo se hacían muchas cosas en la religión, pero ¿cómo es en el reino de Dios? Y ahí, si hay un libro que nos marcó para el tema de la vida en el Espíritu, de nuestro pastor Juan Radamés Fernández, que es un pastor del Amanecer de la Esperanza en el Bronx, Nueva York. Hay un libro que nos marcó, fue La vida en el Espíritu, pero luego él escribió otro libro que se llama Dios, el todo en todos. Hay un momento en el que nuestro pastor Radamés le preguntó al Señor, Señor, dime una sola cosa que yo haciéndola haga bien todas las cosas. Yo te quiero agradar, pero dime una cosa que si yo la hago, todas las demás cosas van a estar bien. Y el Señor le llevó a 1 Corintios capítulo 15, donde dice que el Padre le sometió todas las cosas al Hijo. Y el Hijo, después de que todas las cosas le sean sometidas, Él mismo se someterá al Padre para que Dios vuelva a ser el todo en todo. Y el Señor me dijo, Juan Radamés, cuando yo soy el todo en todas las cosas de tu vida, tú me estás agradando. Que Él sea el todo en mi matrimonio, que Él sea el todo en mis finanzas, que Él sea el todo en mi trabajo, que Él sea el todo. Por ejemplo, ¿para qué ganamos almas? Que Él sea el todo en el evangelismo no es simplemente ganar almas para hacer grande la iglesia, es porque llevamos a las personas a Cristo, para que Él sea el todo en esas vidas también. Que Él sea el todo en la adoración. Ya la adoración no es para sentirnos, oye, esta canción es la que nos pone marchosos, es la que nos gusta. ¿Será la que le agrada? Que Él sea el todo en la predicación. Es que yo no voy a predicarle un mensaje guau para impresionarle, el último mensaje que está de moda, sino, Señor, ¿cuál es el mensaje tuyo que tienes para tu iglesia? Que Él sea el todo nos lleva a vivir para que esta es una ambición sana, la pasión, ¿verdad? O la ambición de agradarle. Todo esto podría resumirse como... Y entonces Fernando decía, no vamos a hacer una iglesia religiosa, ya iglesia de todos los sabores y todos los colores. Vamos a ser una iglesia que viva el reino, una iglesia del reino. Que nosotros cada cosa se la consultemos al Señor, que el Espíritu Santo gobierne, que vivamos en este espíritu de servicio, que vivamos como en el cielo. ¿Cómo en el cielo? Que así sea en la tierra. Amén. Eso marcó también el gobierno de Dios en la iglesia y en nuestras vidas y en todo. Entonces, ahora voy a pasar al cuarto monte. La palabra clave es misión. El monte de las misiones, del evangelismo. Nosotros comenzamos en Murcia, pero Fernando era un evangelista, más que incluso pastor, era un evangelista nato, así que nos inculcó una pasión por ganar almas. Y yo tengo un llamado más apostólico, de plantador de iglesias, también evangelista, pero con una vena muy fuerte de plantador de iglesias, una vena más, digamos, apostólica. Eso combinado hizo que pronto y de una forma orgánica comenzáramos a multiplicarnos de la iglesia en Murcia que nace en el 95, aunque oficialmente nos constituimos en el 98. Y aquí están las 14 congregaciones por ahora. Entonces, a Pérez Houston, ¿por qué? Porque Rafa y Raquel sienten un llamado. Ellos podían haberse quedado y pastoreaban de Gabaja, podían haberse quedado en cualquier otra iglesia, pero sienten el llamado de regresar a esta tierra de plantación de iglesias, de ir a las misiones. Tenemos misiones también que estamos llevando a cabo en Laos, viajes a Laos. Cada mes enviamos dinero para la iglesia perseguida porque es un país comunista que vive bajo persecución. Tenemos una fundación también para vivir. Aquí la Fundación Pan y Vida. Mucho de nuestro evangelismo también tiene que ver con los medios de comunicación. Tenemos una radio, una televisión.
¿Qué textos os invito a anotar si estáis tomando nota? Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. También Marcos, capítulo 16, 14 al 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que este es el cuarto monte. Y voy al quinto y último, el desafío, y la palabra clave es del discipulado. ¿Qué textos os quiero dejar para meditar? Segunda de Timoteo 2:2 y sobre todo Mateo 28, 18 a 20. Segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encomienda a hombres fieles capaces también de enseñar a otros. Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, lo que llamamos la gran comisión. El discipulado, nosotros, dentro de nuestro ADN, no solo queremos tener gente que viene a nuestra iglesia, queremos hacer discípulos y que a su vez esos discípulos hagan discípulos y multiplicarnos en el desafío del discipulado. Entonces, tanto en todo sentido. Por ejemplo, la multiplicación nosotros la entendemos en 3 niveles. La multiplicación en el 1 a 1, si gana un compañero de trabajo, Exxon lo va a discipular. No se lo va a traer a Rafa. Tú lo ganas, tú lo crías. Pero qué bonito que cada uno de nosotros estemos siempre ganando almas y siempre discipulando. Le decimos a gente que gane las almas, pero luego la traen a la iglesia para que se lo discipulemos los pastores. No, tú lo ganas, tú lo discipulas. Y el pasado diciembre bauticé a 1. Me quedan 3 por bautizar. Cuando toda la iglesia se involucra en el 1 a 1, ya nadie dice, no sé cuál es mi propósito, ¿para qué estoy en la tierra? Porque tú entiendes, id por todo el mundo a hacer discípulos. Yo estoy en la tierra para la gran comisión. Esto es un trabajo. Ahora, el otro forma de la que nosotros discipulamos, por supuesto, discipulamos también con todo lo que hacemos como iglesia, pero es lo que llamamos los grupos de conexión, que son grupos de hogar, que son grupos pequeños, y por último, la multiplicación, la practicamos en cuanto a plantación de nuevas iglesias. Cuando yo pienso en APR Houston, yo no solamente pienso en vosotros, pienso que en un tiempo de esta iglesia tiene que nacer APR, ¿cómo me has dicho esa ciudad? Pasadena, APR Pasadena. Y que de aquí mandemos a alguien a algún país y que seamos una iglesia que se multiplica también en más iglesias. Entonces, el discipulado, el hacer discípulos, esto para nosotros es parte de nuestra ADN y algo que el Señor nos ha apasionado. De hecho, el desafío del discipulado, estamos preparando una APP que la vais a tener probablemente este año y que va a ser una gran ayuda a la hora de discipular a otros. Y ahora viene, ¿por qué APR en Houston? Os voy a dar datos. Área metropolitana de Houston. Estamos hablando de 7,5 millones de habitantes y, como muy bien sabéis vosotros, en expansión. De los cuales el 40% es evangélico o protestante. Aproximadamente 6.000 iglesias. Más datos. Entre los hispanos, 2 millones, una gran comunidad, 850.000 hispanos. ¿De acuerdo? De ellos se piensa que aproximadamente 225.000 son evangélicos. Aproximadamente unas 500 iglesias que hablan español. La pregunta es, en una ciudad en la que el 67% de los adultos se identifican como cristianos, según el Pew Research Center, de los cuales 40% son protestantes evangélicos, 27% católicos. Con casi 6.000 iglesias, algunas de ellas mega iglesias como Lakewood, y 2.800.000 creyentes protestantes, es decir, que se reúnen en iglesias. ¿Por qué comenzar APR Houston? En primer lugar, todavía hay trabajo, es decir, todavía hay 60% por alcanzar. Esos son
4.650.000 personas para ganar. Segundo, más aún en la comunidad hispana. Tenemos en Houston 2.850.000 hispanos, de los cuales 225.000 se autodenominan evangélicos, que no sabemos si lo serán de verdad, pero vamos a dar por bueno. Eso me da a mí que todavía tenemos 2.625.000 hispanos que hablan español por alcanzar. Ponle que sean 500 iglesias y que nosotros venimos a hacer la 501. Todavía nos sale que cada iglesia tiene un trabajo de alcanzar y discipular a 5.250 personas. Hay todavía mucho trabajo también entre los hispanos. Pero tercero, ¿por qué, si hay, pongámosle 500 iglesias en español, por qué hace falta la iglesia 501 APR en Houston? Yo nunca había entrado en una casa modelo. ¿Vosotros habéis entrado en casa modelo? Sí. La idea de la casa modelo es o una que ya está hecha, pero se parece mucho, o que te la van a hacer incluso. Claro. Entonces, Ahora te pides esta. quiero una así, como esta. Entonces, pero como está gratis entrar, no solamente nos mostraron una parecida a la suya, sino que luego nos llevaron a una todavía mejor y a otra todavía mejor, de manera que mi mujer ya dijo, esto es una tortura, esto es... A la mañana siguiente yo estaba orando y el Señor me habla y me dice, eso es lo que yo quiero hacer con APR Houston, que sea una iglesia modelo. Es decir, que el Espíritu Santo con nosotros como colaboradores construya una iglesia que cuando alguien la vea diga, qué bello, me gustaría tener una iglesia así o ser parte de una iglesia así. Pero lo que es más importante, o sea, ¿cómo nos gustaría vivir en una casa así, verdad? O sea, que esa sea la expresión del Espíritu Santo. ¿Cómo anhelo una casa así? ¿Cómo me gustaría vivir en una iglesia como esa? Porque somos templo de Dios. Dice la Biblia que la iglesia somos templo, tabernáculo de Dios. Que el Señor diga, qué bella iglesia, cómo me gusta habitar aquí. Me siento tan a gusto, tan feliz de habitar en esta iglesia que he construido. Que seamos para la gloria y para la hermosura del Señor. Que seamos una iglesia modelo. Entonces yo he puesto aquí, quizá haya 500 iglesias en español, pero la nuestra, la 501, ha nacido para ser una iglesia que viva el reino de Dios. Una iglesia modelo, donde el Señor quiere habitar. Y mira esto último. ¿Qué pasa con la iglesia, con las casas modelo? Que las hacen para multiplicar el modelo. Que el Señor quiera multiplicar. Dime una cosa, cuando se multiplica una célula mala, ¿cómo le llamamos eso? Solo el diablo multiplica lo enfermo. Dios multiplica lo saludable. Que el Señor quiera multiplicar a PR Houston porque es algo saludable. Y hay un texto en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16 dice que tomó a Jerusalén para fama, para gloria y hermosura. Que seamos no para jactancia, no para nuestra propia satisfacción. Mira lo que hemos logrado, sino para su gloria, para su fama y para su hermosura. Así que si somos la iglesia 501, si nosotros dejáramos de estar en Houston, que fuese una gran pérdida. ¿Entendiste? ¿Sí? O sea, hay 500 ya. ¿Para qué una más? O sea, si al final estar y no estar es lo mismo, pues para eso no estar. Invertimos la fuerza en otro lugar. Que si nosotros no estuviésemos en Houston, que eso significara una pérdida para la sociedad, una pérdida para la iglesia, una pérdida para el reino de Dios, porque estamos aportando un valor, porque estamos sumando y trayendo algo bueno, que sea significativo de que nosotros estemos.